Bueno, pues el tema de hoy es la creación. El otro día vimos cómo podíamos desde la razón pues, afirmar que Dios existe. Y lo veíamos desde la contemplación de la naturaleza, ¿no? De la realidad que existe, y observándola con el ejercicio de la razón podíamos llegar a decir que Dios existe. Pero el tema de hoy, la creación, ya implica un salto, ¿no? Que es el salto de la fe. Porque ya nos vamos a basar en la palabra de Dios y por lo tanto pues ya hay como ese salto de la fe, no solamente que la razón me dice que existe algo a la cual puedo llamar Dios, sino que Dios existe y además se ha revelado y nos ha pensado en nosotros de una manera especial y nos ha hablado, ¿no? Y bueno, ¿qué nos ha dicho? Y la creación es como pues el gran mensaje también, ¿no? que Dios ha pensado para el hombre. Entonces es lo que vamos a ver hoy. La escritura, la Biblia, empieza con las siguientes palabras. Dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Así empieza la Biblia, afirmando la creación. Y también el credo, decimos, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. O sea, es como punto de partida. Creemos en que Dios es todopoderoso y es el creador del cielo y de la tierra. Cuando decimos que es creador del cielo y tierra es la totalidad, ¿vale? Todo lo creado viene de Dios. Y en vez de detenerme mucho en los textos bíblicos, que ojalá pues los leamos, los meditemos, que es una maravilla pues todos los detalles que hay, bueno, va a ser un poco más las consecuencias de afirmar esto, ¿vale? ¿Qué implica decir y afirmar y creer que Dios es el creador de todo y que es todopoderoso, ¿no? Bueno, lo primero que podemos decir es que nosotros como seres humanos pues hablamos, ¿no? mucho de la creatividad, tenemos como cierta capacidad de crear. Podemos pensar algo que nunca nadie ha pensado antes. Podemos inventar algo que nunca nadie había inventado antes. Tenemos, ¿no? también esa capacidad creadora. Pero hay una gran diferencia con la creación de Dios. Hay una similitud y es la libertad. Tenemos la libertad para crear y Dios también tiene la libertad para crear. Pero la gran diferencia es que Dios crea desde la nada. Nosotros necesitamos algo preexistente que modificamos, que amoldamos, que mejoramos. Dios no, crea desde la nada, ex nihilo. Y esto lo afirmamos con toda rotundidad porque es un debate también, la ciencia, obviamente, busca siempre qué hubo antes del Big Bang, ¿no? Para que eso pudiera ocurrir, qué había antes, ¿no? Y hay incluso científicos que han pesado la nada. ¿Cuánto pesa, no? La nada. Bueno, pues si pesa, pues es que igual ya no es nada. Nosotros estamos hablando de que Dios crea de la nada. No había nada, ni caos, no había nada. Y Él crea. Esa es como nosotros entendemos, Dios creador. El otro día vi un anuncio de una marca de agua que me hizo mucha gracia porque el eslogan era intentemos ser nada. Y pensé, pues qué absurdo, ¿no? Porque si somos, no podemos ser nada, ya somos. Y Dios nos ha creado, y Dios ha creado todo lo que existe. No podemos ser nada, ya somos, ya estamos en el plan de Dios, ¿no? Ya somos. Lo que pasa es que hoy en día pues, queremos jugar a esa nada, intentando como que el ser humano es capaz otra vez de crear esa nada. De hecho hay muchos estudios científicos que están intentando, ¿no? como ver qué es esa nada, pero estamos ya dentro del universo que Dios ha creado y Dios está totalmente fuera y no lo necesita. Dios crea, Él está eternamente, ¿no? No necesita de la creación y sin embargo crea. O sea, es una locura, ¿no? ¿Por qué Dios quiere crear? Y quiere crear al ser humano con todos los dolores de cabeza, ¿no? que damos. ¿Por qué Dios crea pudiendo no haber creado? Bueno, pues la única respuesta posible es que lo hace por amor. Dios crea por amor. Y decimos que la creación y la vida del hombre es para la gloria de Dios, ¿no? Lo dice también la Escritura, ¿no? Que
Y lo dice también el Catecismo, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Pero si lo pensamos bien, realmente ¿a Dios le aumenta la gloria el ser humano? ¿Aumenta su gloria? Si tenemos capacidad de aumentar la gloria de Dios, quiere decir que antes no era total. Por lo tanto no es Dios. Dios tiene todo en su plenitud, ¿no? Él es el que es. El ser humano no le aporta nada, él ya tiene la gloria total. Entonces es un poco como contradictorio, ¿no? ¿Cómo podemos decir, como dice el Catecismo, ¿no? El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, si Dios no la necesita? Bueno, pues yo creo que un ejemplo para entender un poco por qué Dios quiso crearnos, lo oí de una persona que se acaba de convertir y estaba como loca. Se acaba de convertir y decía, ¿sabes? Que tengo que anunciar esto a todo el mundo, ¿no? Y su hermano le decía, no seas tan pesada, ¿sabes? ¿Qué más te da que yo crea o no crea? Y ella le decía, a ver, es que me ha tocado la lotería y la quiero compartir contigo. Claro que no me hace falta compartirla, pero es que tengo tal alegría que tengo necesidad de que la compartas conmigo. Bueno, pues Dios nos crea para compartir con nosotros su gloria, su felicidad, su plenitud. Nos crea por amor, porque nos ama y dice, o sea, toda mi gloria quiero que el ser humano la conozca y la difunda. Vale, entonces, o sea, cuando hablamos de la gloria de Dios, muchas veces tenemos como el error de pensar en nuestros esquemas humanos, ¿no? Y parece que la gloria de Dios es que Dios sea aplaudido por su creación. Pero no es esa la gloria de Dios. Dios no necesita que nosotros le aplaudamos, sino que vivamos para lo que nos ha creado. La gloria de Dios, dice San Irineo, la gloria de Dios es la vida del hombre. ¿Qué vida del hombre? Cualquier vida del hombre. La gloria de Dios es la vida del hombre que vive conforme a su vocación, que es al amor a que Dios le ha llamado, ¿no? Nos ha creado de esa manera, para comunicar su gloria, para vivir a la luz de Dios, ¿no? Y de ese amor que Él quiere compartir con nosotros. Entonces, ¿qué consecuencias tiene afirmar en tu propia vida que has sido creado por Dios? Esto, o sea, lo afirmamos al principio de la Biblia, al principio del credo, porque tiene unas consecuencias brutales para el hombre. No es lo mismo una persona que no sabe de dónde viene ni a dónde va, o una persona que ha descubierto que Dios le ha creado, que sabe de dónde viene y sabe a qué está llamado. Afirmar que Dios es nuestro creador da sentido a toda nuestra existencia. Uno de los grandes temas, ¿no?, de los ateos es que muchas veces llegan a una desesperanza porque no saben cuál es su origen, ni saben para qué vivir. Pues vivo de una manera hoy y vivo de la contraria mañana, porque pues da igual, ¿no? Sin embargo, si nosotros creemos en que Dios es el creador de todo y también especialmente, ¿no?, de mi alma, cambia toda mi existencia, da un sentido a toda mi vida. Sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y además esto dice que vemos en los relatos del Génesis que el centro de la creación es el hombre. Toda la creación es un regalo para el hombre. Es el centro de todo. Hay dos maneras de relatarlo, ¿no? Tenemos el primer relato, que es el relato se llama sacerdotal. ¿Por qué se llama sacerdotal? Porque si, por ejemplo, nosotros vemos la liturgia de la misa, la procesión de entrada, pues primero entran los acólitos, después entran pues los diáconos, después van, o sea, hay como una jerarquía en el orden de entrada hasta que finalmente entra el sacerdote o el obispo, ¿no? Hay una jerarquía y ese relato de la creación revela esa jerarquía. Va creando hasta que el culmen último es la creación de Dios, o sea, la creación del hombre, ¿no? Es como, entonces nos revela esa jerarquía que existe en la creación. Pero si os dais cuenta, el relato de la creación no termina en la creación del hombre y la mujer, que por cierto, en este primer relato los crea en el mismo momento, los dos a imagen y semejanza de Dios, con una misma dignidad. Vale, pues siendo el hombre el culmen de la creación, no es lo último. Lo último es el Sabbat, es el descanso de Dios.
¿Y qué nos revela este dato? Primero que todo lo que he dicho, ¿no? Que toda la creación es un regalo para el hombre. Pero el hombre no es creado para el mundo, sino para alabar a Dios. ¿Vale? Hay una intención diferente de la creación para el hombre y del hombre para Dios. Y esto lo vemos en este primer relato, ¿no? Entonces vemos que Dios ama al hombre de una manera especial, por sí mismo. Le da todo, ¿no? Y esto también nos dice que nos revela, cuando nos ha creado nuestra imagen y semejanza, nos revela también el cómo tenemos que amar nosotros. Si nosotros afirmamos que Dios ha creado de esta manera, esto tiene una consecuencia también, que es cómo estamos llamados a amar, cuál es nuestra dignidad. Y no es amar porque algo me interesa, sino amar como Dios ama, que no tengo ningún interés personal, a mí no me aporta nada, ¿no? El hombre me aporta cuando lo amo, y lo amo por sí mismo, porque quiero su bien, ¿no? Pues así estamos llamados nosotros a amar. Amar a los demás por sí mismos, no por lo que a mí me den, sino por sí mismos, porque son también amados por Dios. ¿Vale? Y hay una otra consecuencia que a mí me parece preciosa, que indica el libro, y es que cuando hablamos de la creación y hablamos de que Dios es todopoderoso, muchas veces nos cuesta menos creer que Dios ha creado todo que creer que Dios me puede sanar. Y el ejemplo claro es en el Evangelio del paralítico, ¿no? Que los amigos ven que no pueden llegar hasta donde él, cavan en el techo, le meten, y cuando, o sea, imaginaros la puesta en escena, ¿no? Estaba aquello petado, no pueden llegar con el paralítico, hacen un agujero en el techo, lo bajan, o sea, imaginaros, ¿no? Qué escena. Y cuando baja, ¿qué dice el Señor? Tus pecados quedan perdonados. Nosotros hoy en día diríamos, a ver, pero si viene a que le curas la pierna. Nadie te ha hablado de los pecados, ¿no? Pero en el Evangelio vemos que los escribas que estaban ahí ya empiezan. Uy, ¿y quién es este para perdonar pecados? Ya empiezan a... ¿no? Y el Señor hace el milagro y les pregunta, ¿qué es más? Entonces muchas veces... Y claro, le cura y entonces todos... Y nos cuesta como menos creer que ha dejado de cojear que nos puede sanar. Y afirmar que Dios es todopoderoso, que Dios nos ha creado, también es afirmar que nos puede sanar, nos salva, que es lo que vamos a ver luego pues más adelante, ¿no? Toda la historia de la salvación. Pero no es un plan B del Señor, que el hombre la ha liado. No, o sea, cuando nos crea, Él tiene esa capacidad y cuenta perfectamente con que vamos a ser necesitados de su sanación y de su salvación, ¿no? Bueno, cuando digo que el Señor tenía todo contado y todo pensado en su creación, que no es un plan B después de la caída de Adán, ¿no? O sea, obviamente Él nos crea para estar eternamente con Él, ¿no? En el paraíso, pero pues sabría que iba a haber pues todo ese mal en el mundo, y aún así, como es todopoderoso, sabe que puede sacar más bien que mal, ¿no? Con todo ello. Y me hace gracia un texto de C.S. Lewis, que a mí, me encantan los autores ingleses, me hacen mucha gracia, y dice, ¿no? Dios crea el universo previendo la zumbante nube de moscas en torno a la cruz de Jesús. O sea, es decir, a Dios no se le escapa nada de la creación. O sea, que cada detalle de la creación, hasta que al Señor le podían estar molestando las moscas en la cruz, pues cuando Dios crea el mundo, lo conoce. No se le escapa nada. Esto no es que a Dios se le ha ido de las manos el plan, no. ¿Vale? Él conoce todo. Y dice San Pablo, Dios Padre nos ha bendecido en Cristo, ya que en Él nos eligió, antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha en su presencia, por el amor. Antes de la creación del mundo, o sea, Dios nos ama y después nos crea. Este es el orden. Primero nos ama, que es lo que tanto nos cuesta muchas veces creer. Y es así, no existiríamos ni un minuto si Dios no nos amase. Entonces, afirmar que la creación de Dios sigue girando, que seguimos, ¿no?, en todo este universo, es porque es afirmar el amor de Dios. Cuando hay un ejemplo que un niño, o sea, imaginaos, yo creo un mundo con Playmobil o con plastilina o con lo que queráis, ¿vale? Porque quiero crearlo. Y si no lo quiero, pues lo deshago.
pero quiero crearlo. Que yo lo cree no quiere decir que luego yo me tenga que regir por las normas de la plastilina o del Playmobil, ¿vale? Dios no se rige por nuestras normas, muchas cosas no las comprendemos, las comprenderemos pues en el cielo, porque Dios no se rige por nuestras normas, pero que existamos, de hecho, es que Dios nos ama. Y de una manera rotunda la Iglesia afirma que cada alma es creada en el momento de la concepción. O sea, Dios parece a veces, lo digo porque muchas veces pensamos que Dios creó el mundo, bueno, pues la ciencia habla de millones de años, tal, ¿no? Creó el mundo y luego se desentendió. Como que en ese momento pues sí que quiso, pero igual ahora se lo está pensando, no. Cada vez que cada uno de nosotros venimos al mundo, vuelve a repetirse ese acto creador. Cada vez que todos nuestros pecados, ¿no? Vuelve a repetirse el acto creador de Dios, siempre está creando. Siempre nos está dando el ser, ¿no? No es como una ideica que tuvo un día y ahora se repite, no. Nos ama, ¿no? Y entonces esa es nuestra vocación y esa es la dignidad del ser humano. Vemos, hay dos, como os decía, hemos visto un primer relato que al final de la creación pues crea al hombre a su imagen y semejanza y dice, es muy bueno. Dice 7 veces, ¿no? Es bueno, todo lo que había hecho lo vio y era bueno, y cuando crea al hombre y a la mujer dice, es muy bueno. Y luego en el segundo relato es diferente, ¿no? Adán está en el centro, va creando todo, Adán va poniéndole nombre, pero no hay nada que a Adán le satisfaga, ¿no? Dice, sí, pero no, esto es muy bonito, ¿no? La creación es muy bonita, pero no es lo que yo necesito, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, pues, sume a Adán en el sueño, de la costilla crea a Eva, y Adán se admira ante Eva. Esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿no? Se admira. Es lo único en la creación que es capaz de estar a la altura de la admiración de Adán, ¿no? Junto con Dios. Entonces, esta es la dignidad del ser humano, tanto del hombre como de la mujer. Son el motivo del amor de Dios. Dios hace toda la creación para el hombre y la mujer. Y encima nos hace de manera que nos amemos mutuamente. Y esa es nuestra vocación, vivir como Dios nos ha creado. Vivir admirándonos unos de otros y amándonos de la obra de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Y uno de los temas que son más difíciles igual de entender o que peor se entienden hoy en día, es que Dios nos crea con una cosa increíble, que es la libertad. ¿Y por qué es increíble? Porque Dios da poder al hombre para rechazarle. ¿Por qué? Porque obligar a alguien a amar no es amor, ¿no? O sea, si tú obligas a alguien a amar, pues realmente no te está amando. Te está amando porque tú le dices, pero bueno, ese amor vamos a dejarlo, ¿no? Pero si con toda nuestra libertad amamos a Dios, eso es como Dios quiere que le amemos. Entonces nos crea con libertad. Tenemos la libertad de rechazar a Dios. Hoy en día se repite siempre que el infierno no existe, ¿no? Que eso era cosas antiguas de la Iglesia, ¿no? Si el infierno no existe, yo no tengo libertad para rechazar a Dios. Si yo no puedo decirle a Dios, no quiero contigo, no soy libre. Y eso es lo que nosotros llamamos infierno, ¿no? El que ha rechazado a Dios. Entonces, otra cosa es cuánta gente hay ahí. Pero que nos ha creado con esa libertad de decirle, fenomenal todo, pero no quiero contigo. Y aunque a él le duela, aunque no sea compartir su gloria y no hayamos entendido nada, somos libres. Y hoy en día, pues, nos quedamos siempre como en una libertad exterior, que habla de, yo puedo hacer lo que me da la gana mientras no moleste al de al lado, ¿no? Pero tenemos una libertad interior que va mucho más que eso, porque hoy es como yo elijo lo que quiera, y mientras yo tenga la libertad de elección, soy libre. Pero no es verdad, porque un drogadicto elige volver a drogarse, pero a nadie se nos ocurriría decir que es libre, ¿no? Está condicionado por su adicción a la droga y su libertad es muy reducida. Ahora, él está eligiendo, pero ¿cómo es esa elección, no?
Entonces, la verdadera libertad interior nuestra es la capacidad que tenemos para elegir y amar el bien. Y así nos ha creado Dios, para elegir y amar el bien. Y dice el Señor, ¿no? La verdad os hará libres. Cuando conocemos algo, pues por ejemplo, cuando quiero aprender a jugar me da igual, a fútbol, ¿no? Si tú quieres que una persona, si un padre lleva a su hijo a ver el fútbol porque quiere que le guste el fútbol, ¿no? Lo que no va a hacer lo primero es enseñarle que es un fuera de juego. Le va a llevar al estadio, le va a poner la camiseta, le va a dar una Coca-Cola, le va a decir, bueno, pues ese es el mejor jugador del mundo, le va a enseñar la belleza, ¿no? Del fútbol. Y luego él querrá conocer la verdad del fútbol para jugar, querrá conocer que es un fuera de juego, querrá conocer qué son las bandas, querrá conocer, ¿no? La verdad de lo que es el fútbol le permitirá a él jugar de la mejor manera posible. Si yo ignoro todas las normas del fútbol, pues estaré jugando a otra cosa, pero no será fútbol, ¿vale? Entonces, cuando nosotros venimos a formarnos y pensamos en la fe, estamos ejerciendo la libertad. Y es buscar esa verdad, buscar eso que es Dios y cómo nos ha pensado y qué quiere de nosotros, ¿no? Porque así le vamos a amar más. Y con el amor vamos a poder ser más hijos de Dios y ser más libres. Y vivir en la verdad, aunque a mucha gente pues hoy no... Es como los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos no son una faena que nos hace el Señor. Es un stop, porque es que si pasas de aquí te vas a hacer daño, ¿no? Es como unas señales que nos pone para que podamos ejercer nuestra libertad hasta la meta. Pero no es una faena, es una verdad. Y el Señor, si buscamos la verdad, nuestro amor crece y nos damos cuenta de qué maravilla, qué bueno es Dios, ¿no? Entonces, conocer que somos hijos de Dios es lo que nos hace más libres. Conocer que Dios es el creador de mi alma, que en el momento que fui concebido por mis padres, Dios quiso que yo existiera, que yo hoy pueda seguir respirando y hablando, eso me dice que soy hija de Dios. Y eso es lo que más libre me hace. Las personas más libres, ¿quiénes han sido? Pues los santos. Podemos ver pues, el cardenal Bantuán, preso no sé cuántos años. Siempre fue libre, no exteriormente, estaba recluido en una celda, pero nunca hizo lo que querían que hiciera, nunca apostató, nunca renegó. O sea, hay una libertad última que es la de saber que soy hijo de Dios y aunque yo esté en estas 4 paredes, pues lo que me quede de vida, Dios me ama. Y mientras yo siga hoy despertándome por la mañana, Dios me ama y soy hijo de Dios y Dios es todopoderoso y Dios me ha creado. Entonces, el acto más puro de libertad no es elegir, es amar. Bantuán, en su cautiverio, decían que los que le custodiaban se hacían turnos, porque se iban convirtiendo. Le veían sus actos, fíjate, no tenía ninguna libertad, estaba allí preso, pero amaba. Y esa capacidad de amar, aun estando preso, pudiendo odiar, ¿no? Esa capacidad de amar es la que a él le hacía un hombre libre dentro de esas 4 paredes. Y es la que a los demás les hacía comprender que, a ver, el Dios de Bantuán existe. O sea, es evidente. Entonces, el mayor acto de libertad que podemos ejercer es amar. Y amar, como os he dicho, como Dios nos ha creado, ¿no? Para compartir la alegría, para compartir el amor de Dios. Eso es amar. O sea, sí, yo te amo mucho, pero hoy lo vemos también muchas veces en cosas de caridad, ¿no? Pues igual te doy un bocadillo, pero no te quiero nada. El mayor acto de amor es hablar a los demás también de que Dios les ama, comunicarles esta gloria de Dios, que es para lo que Dios nos ha creado, que es lo que hemos dicho al principio. Dios nos crea para su gloria, para compartir su gloria con nosotros y para que nosotros lo compartamos con los demás. Entonces, afirmar que Dios es el creador de todo, entender por qué me ha creado, que es por amor, para qué me ha creado, que es para el amor, y que todo el mundo, toda la creación,
es un medio para que el hombre pueda amar a Dios. Es el hogar que Dios ha ideado para tener intimidad con el hombre. Eso es la creación. El hombre es la cumbre y todo lo demás es el hogar perfecto para que podamos en nuestra vida conocer a Dios, amarlo, amar a los demás. Entonces, el resumen es que afirmar que Dios es todopoderoso, que también hoy en día a veces como que lo queremos borrar, ¿no? Nos da como cosa hablar del poder de Dios. Pues sí, es que hemos dicho que crea de la nada, ¿no? O sea, mayor poder que eso, ¿no? Pues afirmar que Dios es todopoderoso, que Dios ha creado todo de la nada y que cada hombre, cada ser, cada mujer es un acto de amor de Dios, cambia toda nuestra perspectiva de vida. Y lo que estamos llamados es a que veamos la creación como eso, como un gran regalo de Dios, y que el motor de la creación no es el poder, no es el honor, no es la avaricia, es el amor. Y eso es lo que la creación canta, y podemos ver en los salmos, en los textos de los santos. Ayer celebramos a San Francisco de Asís, pues fijaros, ¿no?, cómo alaba la creación. Bueno, pues toda la creación es el hogar en el que el hombre se encuentra con Dios, y Dios así lo ha pensado. Y es el hogar de la intimidad entre el hombre y Dios.